Bienvenidos a un nuevo Café Extra. Seguimos en casa y os agradezco que un miércoles más queráis tomaros este café con nosotros. Os invitamos una vez más a realizar una pausa para conectar con aquellos temas que a nivel empresarial y profesional nos interesan. ¿Vale? Como sabéis ya, muchos que nos seguís cada semana, esto es un espacio creado por Extrared en colaboración de Estratégico, dos consultoras que quieren compartir su experiencia con todos los que queráis pasar este ratito con nosotros. Hoy nos acompaña también la consultora de operaciones y estrategia Escuela Lean. Y bueno, para los que no nos conozcáis, para los que no me conozcáis, soy Javier Rodríguez, soy el CEO fundador de Extrared. Y bueno, hoy me ha tocado ser el moderador de este café, en el que nos acompañan dos grandes profesionales. Deciros que bueno, como sabéis, los que ya conocéis estos encuentros, a través del chat podéis realizarnos las preguntas que estiméis oportunas. Durante la intervención de nuestros expertos vais a poder escribir. Está mi compañera Sandra por ahí, nos irá pasando las preguntas que nos vayáis haciendo. Vamos a empezar ya con este quinto Café Extra. Hoy queremos que los dos expertos que nos acompañan respondan a un tema que sin duda se encuentra entre una de las prioridades o de las máximas prioridades que gerentes y directivos de empresas tenemos, ¿no? Que es cómo mejorar la gestión de los procesos productivos de nuestra empresa, ¿vale? Vamos a hablar de metodologías ágiles y de la metodología Lean. Voy a dar paso en primer lugar a Fernando Calderón, que bueno, os leo un poco su bio. Es fundador y director de la Escuela Lean. Fernando tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la formación y la consultoría. Es evaluador europeo acreditado en el modelo EFQM de excelencia en gestión y coach ejecutivo. Participa regularmente en actividades de formación en la metodología para directivos, mandos intermedios y personal de base. Es docente experto en metodología Lean Management y bueno, le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a la audiencia. En primer lugar, muchas gracias por haber contado con la escuela para participar en vuestros cafés, a los cuales he tenido la oportunidad de asistir a algunos y efectivamente son de gran interés, especialmente en estos momentos, ¿no? Bueno, a mí me toca hablar de Lean y me toca además hacerlo de forma breve, como es normal, ¿no? Sí, pero permíteme, Fernando, un momentito, antes de que empiece, a que te haga la pregunta. Déjame que te haga la pregunta, porque los cafés empiezan con una pregunta, ¿vale? Así que bueno, a ver, Fernando, bueno, gracias por acompañarnos, por supuesto. Y bueno, sin duda el tema que venimos a tratar hoy es un tema del que puede depender el éxito o supervivencia de una empresa. Así que bueno, queremos preguntarte, Fernando, ¿en qué medida una metodología ágil como la metodología Lean puede ayudar tanto a una pequeña empresa como a una gran empresa? Vale, pues de forma sintética, como luego vamos a tener oportunidad de intercambiar, ampliar información con los participantes, de forma muy sintética, aunque alguna persona ya sepa algo de Lean, de todas maneras siempre me gusta recalcar alguna cosa porque hay información un poco distorsionada a veces, ¿no? Hay un elemento primero que me parece que especialmente ahora es importante, y es que el Lean se desarrolló precisamente en una época de crisis. En este caso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Al sistema se le llama Lean, pero en realidad tendríamos que entender el sistema de producción de Toyota, que es la empresa, la compañía que desde el año 1936, vamos camino ya casi de un siglo, viene desarrollando pues todas las técnicas y herramientas que hemos venido conociendo especialmente en los últimos 30 años, ¿no? Pero ellos empezaron hace bastante más tiempo.
Bueno, pues estos señores en 1936 fundan la compañía y, claro, les pilla de cruzado en su rampa de crecimiento la Segunda Guerra Mundial. Con el país desolado acuden a Estados Unidos a intentar, bueno, pues copiar lo que pudieran del sistema de producción estadounidense, que claro, nos lo podemos imaginar, ¿no? Fábricas que eran capaces de sacar un bombardero por la puerta cada 40 segundos, pues el tamaño que tenían, ¿no? Más que fábricas eran grandes ciudades con unas naves enormes, llenas de material, con grandes equipos, y claro, ellos que venían de un país absolutamente devastado, pues cuando se encontraron con eso, poco más o menos que vinieron a decir, pues nos podíamos ahorrar el viaje porque aquí de copiar poco. Y efectivamente lo único que pudieron hacer es aprender lo que no debían de hacer o lo que ellos consideraban que no debían de hacer. Y apostaron por algo que en esto sí que fueron unos grandes visionarios, porque la demanda empezaba a demandar una mayor variedad de productos y una mayor variedad, en este caso, de automóviles. Y apostaron por diseñar procesos de producción que fueran completamente flexibles. Y para que sean completamente flexibles, tienen una característica necesaria, y es que todos los recursos tienen que ser perfectamente flexibles, desde personal polivalente a máquinas que también lo sean. Y claro, normalmente la máquina grande es menos flexible y menos versátil que una máquina pequeña, ¿no? Ellos venían a decir, si vas a comprar una máquina grande, procura comprar dos pequeñas, ¿no? Si te vienen a costar más o menos, precisamente por eso, para ganar flexibilidad. Me voy al año 73, que es donde se produce otro elemento importante, porque también creo que es el hecho que de forma objetiva desactiva alguna leyenda que tenemos aquí, por lo menos en nuestro país, ¿no? En 1973, con la crisis del petróleo, y cito a Ono, que es el ingeniero al que se le atribuye, vamos, de hecho lo fue, el que desarrolló la gran parte de las herramientas de la metodología, él dice que no fue hasta la crisis del petróleo de 1973 cuando el resto de industrias japonesas del automóvil giran su atención hacia Toyota y dicen, diablos, ¿qué están haciendo esto? Que hasta en épocas de crisis siguen teniendo buenos resultados. Y digo que es importante porque esto pone de manifiesto que no es una cosa de japoneses. Probablemente si la familia Toyota hubiera nacido en Alcalá del Río, pues estaríamos hablando de un sistema que no sería japonés y que habría nacido en nuestro terreno, ¿no? Luego es a partir de ese momento cuando el resto de la industria del automóvil japonesa empieza a copiar el sistema de Toyota. Cuando se hace extensivo, y doy otro salto en el tiempo, a finales de los años 80, ya más cercanos a nosotros, la industria estadounidense empieza a preocuparse porque está viendo cómo la supera la industria del automóvil japonés. Y entonces encarga un estudio a sus ingenieros del MIT para que analicen las razones por las cuales efectivamente la industria del automóvil japonés les está adelantando. Y la conclusión que sacan estos ingenieros es que de forma generalizada la industria japonesa utiliza un sistema de producción mucho más moderno, mucho más ágil, más flexible, que necesita de menos cantidad de recursos, en oposición al sistema que todavía se seguía utilizando en Estados Unidos, que básicamente continuaba siendo el de Ford, el de la producción en masa. Estos ingenieros aprovecharon para publicar un libro, año 1992, el libro se llama La máquina que cambió el mundo, donde bautizaron ahora sí al sistema de producción de Toyota, que ya no era exclusivo de Toyota, ya se había extendido a otras industrias, como os decía, lo bautizaron como Lean Manufacturing, que viene más o menos, aunque la palabra Lean en inglés tiene otras acepciones diversas, pero viene a querer decir producción ajustada. Ajustada en el sentido de no con poco, ¿eh? No olvidemos que justo en castellano no quiere decir poco, quiere decir lo preciso. Es decir, cuando hay necesidad de recursos hay que ponerlos, pero cuando sobran hay que ajustarse y tener los mínimos necesarios, o sea que no exclusivamente pensando hacia abajo. Entonces aquí es cuando empieza a ganar fama, digamos, el sistema de Toyota, que ya tenía casi 50 años. Me voy al año 2000, 2010, es cuando efectivamente, debido a diferentes experiencias en distintos sectores de actividad, se pone de manifiesto que el Lean es perfectamente aplicable a cualquier sector, por lo que empieza ya a denominarse Lean Management. Precisamente las mismas personas que lo bautizaron aconsejan que se utilice este término y no Lean Manufacturing. De esto habíamos tenido alguna conversación tú y yo, ¿no? Sobre si Lean Manufacturing sí o Lean Management, que es como se llama la escuela, ¿no? Pero podríamos decir que efectivamente el término moderno, el que debemos de utilizar es Lean Management, porque Lean Manufacturing es manufactura y, bueno, esto ya es hospitales, servicios, software y lo que se ponga por delante, ¿no?
Para terminar un poco con la historia de Toyota, decir que aún hoy, todavía hoy, los altos directivos de Toyota le siguen diciendo a sus directivos, ojo, no os despistéis, que continuamos rodeados de despilfarros. O sea, esto creo que denota bien de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? En este caso de la compañía Toyota, que sigue respondiendo a los valores de su fundador. Bueno, ¿y en qué se basa? Explicándolo de forma muy resumida, luego si hay alguna pregunta, pues ya habrá ocasión de profundizar. Pues básicamente el Lean consiste en el siguiente principio: cuanto menor sea tu tiempo de proceso, entendiendo por tiempo de proceso, desde que a ti el cliente te ha hecho un pedido hasta que tú has sido capaz de fabricar y expedir el producto o de entregar el servicio, cuanto más corto, decías, sea ese tiempo de proceso, más eficiente y más rentable eres. A igualdad de recursos, ¿eh? Porque si uno acorta el tiempo de proceso a base de meter más recursos, esto es lo que normalmente decimos, eso no es una solución Lean. Esa es la fácil, con dinero es jefe cualquiera y hace mejoras cualquiera. Lo bueno es hacer las mejoras con lo que tienes, ¿no? Entonces, cuanto más corto es el tiempo de proceso, eres capaz de hacer que tu tiempo de proceso sea más corto, más eficiente y más rentable eres. Pero no solamente eso, sino que también eres más ágil desde el punto de vista de que antes puedes atender a otro cliente, antes reaccionas ante una petición de otro cliente. No es lo mismo que tú tengas una semana hipotecados tus recursos que lo tengas 3 días y al cuarto ya estoy disponible para el siguiente. Entonces, una pregunta que puede servir de autodiagnóstico a quien nos esté oyendo y conozca a Lean poco o lo conozca medianamente es ¿en qué medida el tiempo de los procesos forma parte de los resultados clave de la organización? Con toda seguridad todos le dedicamos mucho tiempo a analizar los resultados económicos, pero no dejan de ser el pasado. Para anticiparnos a esos resultados económicos hay que incorporar este indicador es el clave en Lean, tu tiempo de proceso. Y los mandos intermedios responsables tienen que tener la orientación de su día cotidiano a intentar perseguir que este resultado vaya siendo cada vez más bajo, ¿no? Lo decía de autodiagnóstico porque si animo a que cada uno piense en qué medida efectivamente conoce bien este dato en su organización. ¿Que resulta que no lo conoce? Magnífica noticia. ¿Y por qué digo magnífica noticia? Porque aquí viene lo que nosotros le llamamos tesoros. Acabamos de encontrar tesoros. Seguro que los vamos a encontrar. Si no medimos los tiempos de proceso y los controlamos de forma sistemática, yendo a por ellos, es seguro que tenemos grandes oportunidades de mejora. Sobre en qué cantidad también podemos hablar más adelante si os parece, pero con toda seguridad tenemos por ahí tesoros escondidos en nuestras empresas. Lo que hay que hacer es descubrir dónde están los mayores y empezar a sacarle fruto y a convertirlo efectivamente en dinero, en tiempo o en lo que proceda, ¿no? Y por último, ya con esto termino, otra de las grandes ventajas que tiene la metodología Lean es que rompe totalmente con el esquema mental que normalmente en nuestra sociedad occidental tenemos. Y por tanto, como rompe con eso, cuando tú empiezas a hacer análisis con esta otra óptica distinta, empiezas a descubrir cosas, incluso a veces te entra la sensación de ser un poco tonto, que dices tú, pero ¿cómo es posible que llevo 15 años haciendo esto y no me había dado cuenta de eso? Eso nos lo dicen con relativa frecuencia las personas con las que colaboramos y trabajamos. Y la segunda es que es muy fácil de entender. Un cliente me decía hace poco que la mejor definición que a él le habían dado de Lean era el sentido común convertido en método de producción. Y es verdad que en las organizaciones hay veces que hacemos cosas muy raras, ¿eh? Muy raras, que tú dices, pero ¿cómo es posible que para hacer una factura, que la factura tarda 5 minutos en hacerse, tardemos 4 días, ¿no? Desde que la podemos hacer hasta que la terminamos de hacer. Claro. Muy bien, pues un momentito, pongo mi cámara. Sí, muchísimas gracias, Fernando. La verdad que, bueno, he ido haciendo ya algunas anotaciones respecto a lo que has comentado, ¿no? Me quedo con esa frase, ¿no? Cuando menor sea tu tiempo de proceso, más eficiente eres, ¿no? Claro, pero luego hablamos de procesos de producción flexibles y claro, los empresarios siempre decimos, oye, tenemos que protocolarizar, tenemos que automatizar los procesos, ¿no? Pero claro, en el momento en el que nos hacemos flexibles, pues tenemos que abrir un abanico de posibilidades y hasta qué punto el software, las herramientas y sobre todo las personas que tenemos en nuestra empresa nos pueden ayudar o son capaces de ayudarnos a conseguir esos objetivos, ¿no? Luego hablaremos de ello, seguro que vamos a tener un espacio de debate muy interesante. Vamos a pasar ahora a darle la bienvenida una vez más
Alberto Ariza, ¿vale? Alberto Ariza, que inauguró con nosotros nuestro primer café para hablar de transformación digital. Alberto es ejecutivo senior con más de 25 años de experiencia en el sector de servicios TIC y bueno, internacionalización y transformación TIC. Es consultor y profesor en materia de estrategia digital y gestión de proyectos y tecnologías de última generación. Es responsable de transformación digital en Estratégico, es consultora colaboradora de Extrared y bueno, como consultora especializada en ayudar a empresas y directivos a transformar sus organizaciones para mejorar sus resultados. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Hoy, Alberto, te vamos a pedir que nos acompañes por tu experiencia en la aplicación de metodologías ágiles para la gestión de procesos productivos. En este sentido, me gustaría preguntarte, como público potencial de este café de hoy que soy, ¿qué aportaría a mi empresa implantar un sistema de gestión basado en metodologías ágiles? ¿En qué circunstancias sería adecuado, Alberto? Bueno, Agile o ágil, en su origen, bueno, es un enfoque iterativo para el desarrollo de software. O sea, es algo que en su momento nace dentro de la comunidad de desarrollo de software y que básicamente lo que busca es hacer entregas incrementales o por etapas desde el inicio de un proyecto frente a un modelo tradicional que lo que se plantea es hacer una única entrega al final una vez que el producto se ha desarrollado por completo. No obstante, bueno, además bebe en cierta medida en sus orígenes, tiene también cierta coincidencia con los fundamentos de Lean, eso quizás hablaremos luego más tarde durante la discusión, pero más allá de que Agile tuviese un origen vinculado al mundo del software y además no reciente, bueno, de alguna forma se marca la concepción de todo este mindset, de toda esta corriente de pensamiento en el año 2001, o sea, estamos hablando de hace ya casi 20 años, a pesar de que hay muchas personas que oyen ahora hablar del concepto de Agile, de agilismo, de business agility y todo esto, realmente no es nada nuevo para aquellos que hemos trabajado muchos años en el mundo del software. Como digo, es algo que de alguna forma se definió, se estructuró o tuvo su concepción hace ya casi 20 años y que aún así ya de manera informal se venía trabajando durante al menos 4 o 5 años antes de ese momento de concepción. No obstante, sí que es cierto que la aplicación a ámbitos distintos al mundo del software sí es bastante más reciente. Esto que llamamos, o que mencionaba antes, como business agility o el concepto de organizaciones ágiles, sí es algo bastante más reciente, que tiene quizás su boom a partir del éxito de ciertas empresas que de alguna forma tienen a gala el haber crecido sobre la base de este tipo de organizaciones y que seguramente son conocidos, son ejemplos muy conocidos por casi todos los que nos escuchen, y quizás el paradigma de todo esto es el modelo Spotify. ¿Qué ventajas tienen este tipo de organizaciones? Bueno, pues básicamente se construyen sobre un diseño que las hace estar preparadas para afrontar tanto situaciones de estabilidad como de alto dinamismo. Si nos fijamos en las organizaciones tradicionales, que son las organizaciones dominantes, están diseñadas principalmente para situaciones de estabilidad. Son estructuras muy jerárquicas, estáticas, que están organizadas en silos, donde los objetivos y los derechos de toma de decisión se transmiten desde la cima de la jerarquía hacia abajo. Arriba están los que, digamos, mandan en la empresa y abajo están aquellos que obedecen lo que los que están arriba marcan. Entonces, bueno, son estructuras básicas, sólidas, pero al mismo tiempo son rígidas y lentas. ¿Qué es lo que aportan estas organizaciones ágiles o esta concepción de business agility? Pues básicamente son modelos operativos en los que es posible reconfigurar estrategias, estructuras, procesos, personas, tecnologías y además con mucha rapidez y con mucha eficiencia. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿O esto cómo se logra? Bueno, pues fundamentalmente apalancándose en una gestión flexible de los recursos
en ser capaz de responder de forma rápida a cualquier cambio que beneficie el crecimiento del negocio, se prioriza o se pone foco en actuar frente a ocupar una cajita concreta dentro de un organigrama o una dependencia particular, y además una clave del éxito de este tipo de organizaciones o de este tipo de proyectos es que los equipos de trabajo son autogestionados. Se construyen en torno a áreas de competencia completa y donde no hay responsabilidad compartida o dependiente entre unas y otras. Es importante tener en cuenta además que transformarse, que hacer que una empresa se transforme o haga una implantación consistente y amplia de este tipo de modelos operativos requiere mucha exhaustividad y además es un proceso iterativo. Es exhaustivo en el sentido que tiene que incluir, como decía antes, estrategia, estructura, personas, procesos, tecnología, y es iterativa porque no todos los elementos que forman parte de este cambio se pueden planificar pues de antemano, con la suficiente antelación como para poder hacer esto de forma absolutamente planificada. Hay que tener también cuidado con las modas y con la fiebre del agilismo. Yo comentaba antes el caso de Spotify, pero esto ha llegado un momento en el que parece que esto es un libro de instrucciones y donde te pones a montar squads, te pones a utilizar tribus, empiezas a utilizar tableros Kanban, muchos post-it, y aquí parece a utilizar Scrum, y aquí parece que todo el mundo simplemente siguiendo un recetario es capaz de lograr que su empresa sea un Spotify o algo por el estilo, o un Google o cualquiera que se nos pueda pasar por la cabeza. Evidentemente no es así. Incluso, como decía antes, Henrik Niebuhr, que es uno de los fundadores de Spotify y que de hecho fue aquel que le dio publicidad a toda esta organización tipo Spotify, que es la que digo que de alguna forma dio concepción al concepto de organizaciones ágiles, él mismo aclaraba que ese modelo era un modelo, digamos, teórico, un modelo en curso, no estaba para nada cerrado, que en absoluto era homogéneo dentro de la propia compañía y que lo que hacía era servirles a ellos como inspiración. Sin embargo, ha habido aquí muchas empresas que han intentado implantar esto de manera drástica y que al final lo único que han logrado es aquello que dicen muchos de estoy atrapado en el Agile. O sea, se meten en una iniciativa de un calado tan profundo que luego ni consiguen resultados ni son capaces de salirse. Entonces, es importante tener en cuenta que no es Agile todo lo que reluce. Una organización no es ágil porque, como decía antes, todos los departamentos se llamen tribus, ni trabajemos en modo Scrum porque empleemos tableros Kanban con un montón de post-it, o no sé, o porque hagamos reuniones especiales de equipo todos los días a primera hora. Pues no, eso no es una cosa tan simple. Las prácticas que funcionan en un determinado entorno no tienen por qué funcionar tal cual en otro. O sea, muchos de los modelos de éxito que se han creado en torno al agilismo o el business agility se han creado desde cero, en base a prueba de error. Una empresa de producto y con unas necesidades muy concretas, que no tienen nada que ver con una macroempresa en la que de repente decide poner en práctica este tipo de iniciativas. Un tema también muy importante es que un cambio organizativo debe partir de un propósito y que comenzar un cambio de mentalidad con un cambio de mentalidad de este tipo, pues hay que empezar por las personas y por los modelos de liderazgo de la compañía. Sin embargo, es bastante frecuente hacerlo al revés. Se intenta ir a las prácticas sin hacer cambio de mentalidad porque parece más rápido y al final lo único que consigues con esto es estrellarte de manera espectacular. Entonces, de acuerdo a los casos reales de éxito demostrado, que hay abundantes y también hay muchos de fracaso, el periodo de transformación que requiere una empresa para implantar una organización ágil que exige un cambio profundo, como decía antes, oscila entre 3 y 4 años, dependiendo del tamaño de la organización. Unos meses en general son suficientes para dar a conocer Agile en toda una organización, pero se necesitan años para dominarlo y tener opción de implantarlo con éxito. Muy bien. A ver, voy a poner un momentito la cámara para que nos veamos los tres.
Ahí estamos. Muy bien, activa el audio si quieres, Fernando. Muchísimas gracias, Alberto. A ver, yo voy haciendo mis anotaciones, ¿no? Porque hoy, como he dicho, estoy como moderador, pero estoy especialmente implicado con este café, en el sentido de que me interesa mucho escuchar vuestra experiencia y vuestro conocimiento en este aspecto, ¿no? Escucho a Fernando y a ti, Alberto. Fernando me habla de procesos de producción flexibles, procesos ajustados a lo que realmente se necesita. Cuando menor sea el tiempo del proceso, más eficiente eres, ¿no? Tú nos hablas de empresas más preparadas, empresas que agilizan esos procesos. Realmente la diferencia entre el Lean y las metodologías ágiles, digamos que son familia, ¿no? Son dos metodologías que forman parte prácticamente de la misma familia, ¿no? ¿Empiezo yo, Fernando? Vale. Alberto. Bueno, sí, efectivamente, como comentaba antes, hace un par de minutos, tienen ciertos componentes comunes, aunque, por otro lado, también tienen orígenes bastante diferentes, aunque tengan componentes comunes. Apuntaba antes Fernando ese origen de la empresa manufacturera, ese origen industrial del Lean, y yo, por otro lado, apuntaba que Agile tiene su origen en el desarrollo de software. En principio, Lean está, digamos, más vinculado o es una metodología que está más orientada a la producción y Agile está pensado o tiene su origen o está especialmente o encaja especialmente para lo que sería desarrollo de producto, ¿vale? Pero indudablemente el desarrollo de producto tiene un componente productivo, con lo cual sí que hay un cierto solape entre la filosofía Lean y el mindset Agile. No obstante, Lean está muy orientado a la mejora de calidad y a la reducción de costes, y sí que tiene un proceso mucho más metódico a la hora de identificar puntos de mejora y elementos de medición para tener claro si se producen mejoras en la cadena productiva. Sin embargo, Agile no está orientado con esa concepción. O sea, Agile de alguna forma no resuelve nuestros problemas, sino que lo que hace es que pone luz sobre lo que hacemos en cada momento y ayuda además a la posible identificación de esos problemas para luego tratar de resolverlos aplicando otro tipo de técnicas, ¿vale? Ajá. Bueno, Fernando. Bueno, pues yo consideraría que son complementarios, ¿no? En cuanto al origen del Agile, bueno, pues alguna cosa sí he leído. Y bueno, yo creo que en su fuente, por lo menos algunos de los autores del famoso manifiesto, uno de los casos que cuenta como el que les hizo pensar que tenían que cambiar el sistema, era la pregunta que sistemáticamente, y parecía que era compartida entre todos los que formaban parte de ese foro, eran por qué diablos tardaban tanto en hacer un desarrollo y no eran capaces de cumplir con los plazos que comprometían, que era un poco lo que comentábamos antes. Pero sí es verdad que allá introduce algún elemento que ha comentado antes Alberto, que es sumamente interesante y que para nada es incompatible. Es más, nosotros en esas situaciones, por eso yo pensaría más que en herramientas, en para qué es lo que tú quieres hacer, y entonces elige el sistema que esté definido, tengas que hacer un híbrido de a lo mejor de algunas de las soluciones que tiene. Y es que el Agile es muy bueno para resolver situaciones de incertidumbre. Si lo atacamos con el enfoque tradicional de vamos a planificar por fases e hitos y ahora vamos a estimar horas de trabajo y vamos a ejecutarlas y empiezas a dedicarle un montón de horas de trabajo, al final a construir una bola de cristal en donde estás haciendo un acto de fe que luego se demuestra que efectivamente, como demostraron los especialistas en Agile, que te equivocas considerablemente o en exceso o en poco. Y luego efectivamente el manejo de los equipos autónomos, que es algo ciertamente difícil en el sentido que requiere un entrenamiento. Eso no es algo de venga, empezamos a hacer las reuniones, ¿no? Como decía Alberto, y ya lo hemos conseguido. De manera que yo creo que efectivamente el Lean tiene de potente esa sistemática que te conduce a un lugar seguro. La única duda es cuánto voy a ser capaz de mejorar, como os decía, si un 20, un 40 o 60. Y el Agile resuelve bien este tipo de situaciones con incertidumbre. En las empresas
porque esas también se dan. Mencionaba Alberto, desarrollo de productos, pero también hay otras técnicas que no se llaman ni Lean ni Agile, y yo creo que son híbridos, y que resuelven también situaciones en donde a lo mejor una organización, sea del tipo que sea, tiene un problema y no tiene claro exactamente cuáles son las causas que lo están produciendo, ni tiene tampoco claro cuál es el camino correcto para intentarlo resolver. Entonces, estas situaciones de incertidumbre, creo yo que el enfoque del pensamiento ágil es bueno, ¿no? Y que complementa perfectamente lo que puedas hacer con el Lean, que te da la robustez de la metodología para identificar dónde tienes las oportunidades de rentabilidad y de eficiencia de una forma más o menos rápida. Bueno, pues hemos hablado del qué, yo, si ¿no? me permites apuntar una cosita, Javier. Sí, Alberto, sí. Dale. Por cerrar lo que comentaba Fernando. A ver, compartiendo lo que él está diciendo, sí que hay algo que yo personalmente creo que en general son mitos sobre Agile y que han generado cierta confusión como consecuencia de una mala aplicación. A ver, es cierto que uno de los objetivos primarios o principales de ese momento de concepción de Agile, donde se reúnen en este conjunto de desarrolladores de software en Estados Unidos en el año 2001 bueno, pues como respuesta a que se estaban utilizando metodologías muy pesadas para hacer el desarrollo de software. Eso es cierto, pero no solamente su objetivo era identificar formas de desarrollar software de manera más rápida o menos pesada. De hecho, el nombre que inicialmente le dieron a esto no fue Agile, sino que fue algo así como peso ligero, lightweight, era como se llamaba inicialmente en su concepción. Lo que pasa que luego, antes de publicar el manifiesto, decidieron cambiarlo y poner el nombre de Agile, que eso quizás ha llevado también a alguna confusión a futuro. Pero lo que está detrás de lo que ellos querían hacer era desarrollar software de manera rápida, pero manteniendo la calidad y el valor de lo que entregaba. O sea, no es solamente hacer el trabajo de forma rápida. El objetivo casi tan importante como el de hacer o el hacer entrega de producto con valor y de forma rápida es hacerlo con calidad. Es una preocupación constante de los equipos allá y lo debería serlo. Entonces, como decía, hay un par de mitos que yo creo que están ahí encima y que en general se piensa que es así cuando en realidad es una concepción equivocada. Primero es que Agile es antidocumentación. Y yo diría que no es correcto. O sea, es más correcto decir que en Agile no se documenta simplemente por el hecho de documentar y que se rechaza la documentación como un medio de comunicación. Agile prefiere la comunicación cara a cara en lugar de confiar en la palabra escrita. Y la documentación se trata como cualquier otra entrega. Se estima, se dimensiona y se prioriza como una historia de usuario, exactamente igual. Y luego también se dice que la Agile es antiplanificación y tampoco es correcto. Pues realmente en Agile, más que en Agile, las metodologías que implantan o que recogen el mindset de Agile, como puede ser Scrum o Stream Programming o cualquiera de estas. Realmente sí hay mucha planificación. Por ejemplo, en el caso de Scrum hay planificación diaria, planificación cada 2 semanas, con los Sprint Planning Meetings, planificación de entrega cada 3 o 4 meses. Lo que pasa es que son planificaciones antiestáticas, en el sentido de que se espera que los planes cambien y por eso se es muy flexible a que eso pueda ocurrir. Pero realmente sí que hay planificación y sí que hay documentación. Muy bien, pues bueno, me habéis dicho los dos el qué podéis conseguir o el qué podéis hacer para ayudar a una empresa a ser más flexible, más ágil y en consecuencia más eficiente y rentable. Yo antes de dar paso a nuestros seguidores o a nuestros espectadores que ya están realizando algunas consultas, me gustaría trasladar una pregunta a los dos, ¿vale? Y con esto ya damos paso a las preguntas de nuestros espectadores, ¿no? Voy a usar, estoy en la web de Escuela Lean, escuelalean.es, y estoy viendo una tabla, Fernando, que pone resultados alcanzados por clientes, ¿vale? Y veo reducción del tiempo de proceso o plazo de entrega entre un 30 y un 90%,
aumento de la capacidad entre un 20 y un 90%, incremento de la productividad entre un 20 y un 50%, reducción de la necesidad de espacio entre un 25 y un 75%. ¿Cómo hacéis esto, Fernando? Bueno, vaya por delante, por si alguien lo está pensando, que algún cliente y amigo nos dice, debéis de quitar eso porque no se lo cree nadie. Pero si es verdad, ¿y qué hacemos? No lo ponemos. Así que hemos decidido dejarlo. Pero luego es verdad que cuando las personas se acercan a la metodología y la empiezan a poner en práctica, lo entienden. Por ejemplo, hay un caso, tenemos un caso que fue de reducción del tiempo de proceso un 98%. Sí, os voy a pedir el favor de que nos pongáis casos reales para que las personas que nos siguen, pues que digamos que tengan más conciencia, ¿no? del impacto que tiene esto. Pues en concreto en este caso era en una administración pública donde al final, cuando tú tienes la visión de proceso, y te aseguras de que tu equipo mantiene la visión, especialmente los mandos intermedios de proceso y no esos comportamientos de silo a los que antes se hacía referencia, pues ocurre que las personas al final nos acabamos organizando, la gente nos va encargando trabajo y lo organizamos pues según nuestra mejor forma de entender y según las instrucciones y criterios que nos hayan dado, ¿no? Bueno, pues en este caso resulta que las personas en cuestión, cuando recibían el tipo de expediente que les llegaba, lo dejaban parado durante un mes porque atendían a la instrucción de que había otra prioridad y que eso tenía, por tanto, que esperar. A pesar de que era un trabajo que tenía muy poca carga de trabajo unitaria por expediente, a lo mejor en 15 minutos estaba resuelto. Sin embargo, lo que iban haciendo era irlos acumulando hasta que efectivamente llegaba diciembre, que era el caso, y en diciembre los evacuaban. Por tanto, 3 meses en promedio o 4 de resolución de esos trámites. Cuando pasamos al sistema, que es propio de la filosofía Lean, de trabaja cada cosa en el momento que efectivamente el cliente te la está pidiendo y no dejes que demore, y consigues organizar las tareas de las personas de forma sincronizada, que es como le llamamos, y sincronizadas con la demanda, pues tú vas despejando poco a poco estas esperas. ¿Qué ocurre? Que hay veces que las vas despejando poco a poco y hay veces que con alguna solución imaginativa y con colaboración de los equipos, pues las puedes despejar de golpe de un día para otro y dices, oye, mira, si en lugar de estar organizada la actividad así, la organizamos de esta otra manera, pues a lo mejor nos quitamos 2 meses de información. Ese es el caso de una administración pública, y ahora os pongo uno parecido de una fábrica de aquí de Sevilla, que cuando empezamos tenía un plazo de fabricación de 40 días y además lo dicen ellos entonces, ¿no? Que no lo cumplían nunca, no eran capaces de cumplirlo, o sea, tenían 40 días, pero lo superaban normalmente en todas las situaciones, y ahora están en un plazo de fabricación de 3 días. Y dices, pero bueno, ¿eso cómo es posible? Y además sin haber metido máquinas ni más personas. Efectivamente, es que en medio de los procesos, lo que influye poderosamente en que el tiempo de proceso de nuestros trabajos en general sea tan grande como es, son las esperas que hay en medio. Animo a los participantes a que piensen en cualquier actividad de su empresa en términos de proceso, cuánto dura más o menos y cuánto tiempo de trabajo de verdad tiene esa actividad encima. Y encontrarán que normalmente hay una desproporción muy grande. Esto está medido muchas veces y suelen encontrarse desproporciones del 1%, incluso del 1 por 1000. Es decir, por cada 1000 minutos del tiempo de proceso, solamente 1 minuto estamos trabajando sobre él. Entonces, cuando tú consigues eliminar todas esas esperas, pues vienen esos ahorros espectaculares en términos de tiempo de proceso. Como has leído, creo que la lista entera, no te has dejado ni uno, me has puesto en un aprieto. Porque ahora me veo obligado a darte ejemplos de todo. Bueno, no te preocupes, pero Fernando, si te parece, vamos a abrir ya para que nos dé tiempo a atender las preguntas que tienen los espectadores, que los tenemos un poco abandonados ahí. Es lo que tiene tener un moderador como yo. Un segundito nada más por agrupar el resto. Cuando tú reduces la necesidad de recursos, pues ya tiene todo lo demás. Reduces necesidad de espacio, reduces necesidad de almacenes, reduces pues otra serie de costes que tienes ahí generales que también se ven afectados por las mejoras. Es una consecuencia, ¿no? Digamos, de todo lo que has hecho anteriormente, ¿no? Muy bien. Alberto, a mí me gustaría trasladarte, antes de empezar ya definitivamente con las preguntas que nos han hecho nuestros espectadores, realmente, ¿quién se encarga, quién debe implantar en la empresa un proceso de implementación de metodologías ágiles para la gestión de procesos? ¿Por dónde deberíamos empezar? Te pido brevedad, Alberto, si es posible.
Pues sí, lo voy a responder muy brevemente. A ver, el primer paso antes de aplicar un modelo de gestión Agile es tener claro qué problema queremos solucionar y qué indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, vamos a emplear para medir lo que queremos mejorar. Y es así de simple. Esto no es... yo creo que uno de los errores bastante frecuentes a la hora de utilizar Agile para hacer desarrollo de software en cualquier proyecto o para hacer cambios en organizaciones hacia estructuras ágiles es que se piensa que son aplicables en cualquier caso. Y lo primero que hay que ver es ante qué situación, ante qué problemática me encuentro para tener claro si Agile es la mejor solución o no lo es. Y lo segundo es tener claro cómo voy a medir que estoy teniendo éxito en esa implantación. O sea, si el problema que quiero solucionar no voy a ser capaz de medirlo cuantitativa y cualitativamente, voy a ser incapaz de saber si ese cambio de metodología de gestión de procesos es efectivo o no lo es. Ahora, si lo que quieres saber es si tengo que empezar por arriba o si tengo que empezar por abajo, una vez que tengo claro que me conviene hacer uso de este tipo de métodos, pues te diría que para que la iniciativa se pueda implementar con éxito, hace falta, como en cualquier iniciativa de transformación, hace falta una sponsorización, clara por parte de la organización, por parte de la cúspide de la organización, si estamos hablando de una estructura jerárquica, que es la que entiendo que queremos transformar, lógicamente. Porque podríamos empezar, bueno, yo hago cualquier experimento, empiezo por abajo y a medida que vean que voy teniendo éxito, pues seguro que me lo compran y lo empiezo a implementar en cualquier sitio. Es un error, ¿por qué? Porque aunque en un primer momento puedo tener éxito haciéndolo de esa manera, siempre me voy a encontrar al final con un mando intermedio, con un supervisor, con un gerente, con un directivo que va a reclamar el que le des respuesta de acuerdo al modelo de gestión tradicional y no vas a ser capaz de darlo. Con lo cual, si tienes el apoyo de la alta dirección o del CEO o del director general o de los máximos ejecutivos de la empresa, en ese momento eres capaz de sacar el comodín que dice esto es así o tengo el apoyo de la dirección para poderlo entregar de esta manera. Y eso sí que facilita el que se pueda hacer un despliegue en el resto de la organización. Muy bien, pero lo primero sobre todo es identificar dónde lo quiero, o sea, qué problema es el que tengo para saber si este tipo de metodologías pueden dar solución a mi problema. Ahí está la labor de consultoría, ¿no? Que empresas como la de Fernando, Escuela Lean, Estratégico y Extrared, en nuestro caso, pues podemos desarrollar a la hora de elegir qué soluciones son las más adecuadas, ¿no? Bueno, doy paso ya a las preguntas que están lanzándonos nuestros espectadores en el chat. Voy a empezar por orden de aparición. Tenemos a Fernando Pacheco, que nos pregunta si en un flujo dinámico siempre se debe aportar valor. ¿Yo puedo? Sí, claro. Yo le preguntaría a Fernando Pacheco si puede especificar qué está entendiendo por flujo dinámico. Bueno. Porque es que la pregunta es un poco abierta. Bueno, pues tira por donde tú veas, Fernando. Es un ejercicio de interpretación a un flujo dinámico. Entendiendo por dinámico que varía, más que sea dinámico, sino que está sometido a variación. Y por tanto, como está sometido a variación, pues te puedes encontrar que efectivamente en cada momento tener los recursos justos es difícil. Claro, efectivamente esa es la clave del asunto, ¿no? Que cómo ser capaces de diseñar equipos y procesos que en todo momento sean capaces de reaccionar con suficiente velocidad a las variaciones de la demanda. Por ejemplo, si tú estás atendiendo a público en una ventanilla, obviamente a las 10 de la mañana es esperable que venga más gente que a las 8, ¿no? Bueno, depende de la actividad. Y tus recursos tienen que ser capaces de crecer o bajar en función de ese ritmo. Eso, por los métodos tradicionales a los que hacía antes mención Alberto, pues es más difícil. Si tú tienes una estructura rígida, por ejemplo, en una administración pública o en una empresa privada, tú tienes un equipo de 4 personas, sí o sí, pues la primera pregunta que hay que hacerse es que cómo diablos se da respuesta a las variaciones de la demanda. Lo que ocurre es que normalmente esto cuesta mucho trabajo que las personas lo reconozcamos, pero en las organizaciones estamos dimensionados, personas, normalmente por encima. Y tiene una lógica detrás. Las organizaciones tenemos juntas de trabajo y lo normal es que estemos dimensionados de la media, entre la media y la punta.
Porque si no estuviéramos dimensionados entre la media y la punta, habría veces que estaríamos desatendiendo pedidos, cosa que ninguno nos podemos permitir normalmente. Luego, lo normal es que estemos ligeramente sobredimensionados. Entonces, la cuestión es aprovechar todos esos recursos que con estas eficiencias van logrando poco a poco y destinándolos a otras actividades que también en las organizaciones necesitamos hacer y que a veces no le dedicamos el tiempo necesario, ¿no? Entonces, efectivamente, el conseguir procesos que respondan de forma dinámica, como Fernando está preguntando, a estas variaciones, es algo que se consigue, pero es algo que se consigue trabajando insistentemente, persiguiéndolo un mes, el mes siguiente, este año, el año siguiente. El ejemplo que os ponía antes de 40 días a 2 en una fábrica, pues eso se ha conseguido hacer en todas las familias de productos que tienen, pues después de 3 años. Al principio, pues mira, en una familia habíamos conseguido reducir ese plazo, pero ahora había que meter el resto de familias de productos que tienen tiempos diferentes de operación y procesos diferentes y trabajos diferentes, y eso ha ido que irlo analizando y trabajando poco a poco hasta que se ha conseguido. Pero existen técnicas y es un trabajo que no termina nunca, siempre tienes posibilidad de seguir ajustando. Bien. No sé si quieres tú aportar algo al respecto, Alberto. No, la verdad que poco más. Vale. Muy bien, bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Luis Parra si en tiempos del Customer Centric y del User Experience, ¿cómo mejora nuestra propuesta de valor a clientes el uso de estas metodologías? Bueno, si quieres respondo yo en este caso. Sí. A ver, en su origen, precisamente el cliente o el usuario o el negocio está precisamente en el núcleo de lo que se pretende lograr o en torno a lo cual debemos trabajar de acuerdo a este tipo a este mindset. De hecho, dentro de los 4 valores que están detrás del mindset de Agile, uno de ellos, de manera bastante precisa, lo que dice es que a lo que se le debe dar principal valor frente a la documentación extensiva es valor de negocio. Y valor de negocio, o en su origen software funcionando, en realidad es estar centrado en lo que el cliente me está pidiendo, porque eso es lo que realmente tiene valor. No lo que nosotros consideramos que tiene, sino lo que el cliente o el cliente entendido en sentido amplio, ¿no? El cliente o el business partner o el usuario de negocio o como le queramos llamar, ¿vale? Y precisamente esa capacidad de flexibilidad ante el cambio, el estar preparados, el poder responder ante una petición de cambiar el alcance de lo que estamos haciendo o el objetivo de lo que tenemos que entregar, responde de forma precisa a una adaptación a lo que el cliente quiere en cada instante. Muy bien. ¿Quieres comentar tú algo al respecto, Fernando? Bueno, nos pregunta también Opari Market que en el caso de una startup, ¿qué aconsejaríais en cuanto a este tipo de metodologías? Bueno, en el caso de una startup, si lo que estamos pensando es una startup tecnológica, pues realmente es que este tipo de modelos son intrínsecos a su funcionamiento, sobre todo si estamos pensando en situaciones de negocio en las que se requiere una rápida respuesta, una facilidad para escalar y ser capaz de tener cintura para adaptarse a distintas situaciones, pues desde luego el estar fundamentado sobre una organización de estructura ágil y que internamente todos los procedimientos y todos los procesos y las herramientas estén alineados con esta filosofía, yo creo que no hay mucha duda de que es la mejor opción. Ahí sí me permite, Javier, ¿sí? y Alberto, no sé si también va en relación con esto, pero ahí también se ha puesto también un poco de moda el Lean Startup, que no sé si también la pregunta va un poco por ahí. Yo en este sentido le recomendaría a esta persona, si no ha tenido oportunidad, que lea el libro de la persona que hizo famoso el Lean Startup con esta metodología, que al final es en cierto modo es una mezcla de los principios del Lean,
con las metodologías ágiles, y en este caso la incertidumbre es el que va a ser de mi negocio si voy a tener éxito o no. Pero tiene casos bastante curiosos e ilustrativos. ¿Cuál es el libro, Fernando? ¿Cuál es el libro? Pues se llama Lean Startup, si no recuerdo mal. Lean Startup, sí. Me tendría que levantar allí a la biblioteca sacarlo, ¿no? No te preocupes, lo anotamos. Lean Startup. Y bueno, es curioso. Muy bien. En cualquier caso, yo aclaraba lo de startup tecnológica porque yo creo que el uso del término startup está un tanto, permitirme la expresión, pervertido. Ahora cualquiera que monta su negocio dice que es una startup. El concepto de startup está vinculado en origen de la palabra a empresas que tienen base tecnológica y que precisamente por ese motivo requieren adaptarse a un cambio continuo tanto de la propia estructura de la empresa como a lo que me pide el entorno para yo poderle dar respuesta. El que yo monte una micropyme para, no sé, sin ningún menosprecio en absoluto, o sea, si yo monto una papelería, por ejemplo, una papelería es una empresa pequeña, pero no es una startup, por mucho que yo esté lanzando mi negocio y poniéndome en marcha. Entonces, evidentemente, para una papelería no me hace falta un modelo agile, de hecho es una absoluta tontería, no tiene sentido. Sí, es verdad, y aunque está implícito en lo que estás diciendo, si la persona de la papelería está pensando en, de alguna forma, empezar a vender online, entonces ya sí que efectivamente puede venir una explosión de necesidades en la que sí podría tener más sentido el uso del término. Es cierto que se utiliza, se ha extendido demasiado el uso y se desvirtúa efectivamente el sentido. Muy bien. Bueno, pues vamos, si os parece, con la última pregunta. Yo ya os digo que yo tengo un par de ellas más, pero bueno, me está cogiendo el tiempo y os la preguntaré off the record, ¿vale? Pero bueno, el caso es que nos vuelve a preguntar Luis Parra, en el entorno tan cambiante que estamos viviendo, está claro que tener una empresa flexible es clave, pero ¿todas las empresas son susceptibles de flexibilidad? La verdad que es una pregunta... Sí. Yo opino también. Hombre, planteado así, yo no me atrevería, llamaría a mi abogado para responder. Luis, es que le da hasta la entonación, así que... Yo en principio diría que el pensar que no tenemos capacidad de ser flexibles o el pensar que no tenemos capacidad de llegar a alguna parte es un obstáculo que normalmente nos generamos nosotros. Por nuestra educación normalmente y porque la gente que tenemos alrededor suele hacer lo mismo. Y hacer algo que va en contra de lo establecido como que ya da un cierto incluso temor. Pero claro que hay que trabajar la flexibilidad, ¿no? ¿No estamos trabajando la flexibilidad estos 40 días que llevamos confinados? ¿No la estamos trabajando? ¿No nos estamos haciendo flexibles por narices? Lo ideal sería que esto no ocurriera por narices, pero ya ha habido un montón de crisis antes y efectivamente las crisis nos ponen a prueba y la sociedad que sale sin duda será más fuerte, por lo menos ante este tipo de eventualidades. Pero yo me hago esa pregunta, francamente. Yo creo que estamos ganando en flexibilidad aquellos que efectivamente sea un asunto que nos preocupe. Y en las organizaciones hoy en día, ahora mismo estamos aprovechando, fijaros, para hacer un trabajo como consecuencia del coronavirus, hay una fábrica que ha parado su producción. Bueno, pues es la situación que antes no se podía para estudiar si efectivamente los equipos están ubicados donde deben o conviene moverse la fábrica, porque si hay que moverla, ahora es la situación ideal, que la producción ha bajado, ¿no? Entonces, esto es trabajar la flexibilidad. La otra es echarse al rincón a llorar. Échate al rincón a llorar porque es bueno, y es bueno que lloremos y nos consolemos, pero que las oportunidades las tenemos ahí. Lo único que hay que hacer es buscar a alguien que te abra la vista, porque están. La verdad que... Luego, sí. A ver, por otro lado, tampoco hay que confundir el que una empresa sea flexible o tenga flexibilidad con que necesariamente tenga un modelo organizativo ágil. Son cosas distintas. O sea, la agilidad lleva implícita la flexibilidad, pero una organización tradicional puede tener flexibilidad en muchas de sus áreas. No es una cosa incompatible. Lo que pasa es que la organización ágil te garantiza que tienes flexibilidad. La jerárquica o la tradicional no. Y tú tienes que buscar el ser flexible en las áreas que te lo permitan. O sea, incluso pensemos en organizaciones o en empresas
que seguro que las tenemos en la cabeza como que son súper ágiles. No sé, Tesla, por ejemplo, ¿vale? Que seguro que todos lo conocen. Pues súper tecnológica, puntera en inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sin ninguna duda es una empresa ágil, pero aunque es una empresa ágil, tiene un proceso productivo que es el de la fabricación de automóviles, que no puede estar improvisando la fabricación de los requerimientos de un coche cada 10 minutos. Con lo cual, dentro de esa organización, que incluso es una empresa que sin ninguna duda es paradigma de empresa ágil, tiene estructuras o tiene ámbitos donde no es aplicable la agilidad, cuanto más para aquellas que ni siquiera han nacido de esa forma. Y pensando en esto me voy a, yo qué sé, a Airbus o a Boeing. Pues os podéis imaginar, el monstruo que es, no le podemos pedir que de repente se convierta en una organización ágil, porque es incompatible incluso con su modelo de negocio. Tampoco nadie le va a pedir ni puede estar sacando un avión diferente cada 10 minutos. Es una cosa absurda. Muy bien. ¿Puedo poner un ejemplo que quizás efectivamente... Breve, Fernando, por favor. Rápidamente. Y creo que no me falla la cifra, pero me parece que las combinaciones que un Ford Mondeo tiene cuando llega a la posición final de la línea de montaje de la fábrica de Almusafe en Valencia son 3 millones. Al operario que está allí le da igual el coche que viene detrás, porque está entrenado y está más que rodado, pero te puede venir cualquier tipo de coche, incluso te puede venir una furgoneta. Esto es la flexibilidad. Ahora el proceso, como bien dice Alberto, está más que trillado, ¿eh? Claro, pues se improvisa. Y la organización es absolutamente jerárquica. Sí. Vale. Bueno, pues la verdad que a mí se me ocurren muchísimas preguntas, ¿no? Y bueno, con esto voy a terminar con la última pregunta, pero antes no quiero que se me olvide, porque llegamos 5 cafés y bueno, a los 20 y pocos espectadores que nos acompañan, me gustaría invitarles a que, si realmente les gustan estos cafés y creen que deberíamos seguir haciendo esto, que evidentemente lo vamos a seguir haciendo, os invito a que os suscribáis a nuestro canal en el botón rojo que tenéis de suscríbete. Y que, bueno, si os gusta, pues que le deis al botón me gusta, porque así tendremos más alcance en YouTube y cada vez más personas nos buscarán y nos encontrarán, ¿no? Yo voy a terminar con una última pregunta, y esta es una pregunta que la respuesta no puede ser más extensa que un tweet de Twitter, ¿vale? Y así que bueno, va a cada uno de vosotros, ¿no? Yo, como CEO de mi empresa, como director de mi empresa, ¿por qué debería contratar a Escuela Lean y por qué debería contratar a Estratégico para que implante en mi empresa las metodologías ágiles? En un tuit. Alberto. Bueno, casi lo he dicho antes. Para poner... Te quedas sin caracteres, gente, te quedas sin caracteres. Para poner luz en los puntos de, digamos... en aquellos elementos que puedan estar generando rigideces en la compañía y, de alguna forma, desbloquear el potencial que tiene la empresa. Convincente. Fernando. Yo, ajustándome a lo del tuit, diría ser más rentable, aumentar en calidad y en fiabilidad hacia tus clientes, que lo van a notar rápido, y si eres una empresa de la administración pública, poder atender mejor y a más cantidad de ciudadanos con los mismos recursos. Bien, estaría bien que la administración pública pudiera atender a los ciudadanos con mayor rapidez, agilidad y recursos, pero eso es otro tema que no vamos a tratar aquí. Bueno, pero lo están intentando, ¿eh? Sí, bueno, pues... Algunos al menos lo están intentando. Lo mismo le paso tu contacto a alguno que yo me sé. En la administración pública creo yo que es más fácil, sin ninguna duda, implementar Lean, que lo veo perfectamente factible, mucho más difícil implementar Agile. Bueno, no hay tiempo para decir por qué. Nada, pues simplemente me queda agradeceros muchísimo a los dos este ratito que habéis compartido con nosotros en este café. La verdad que es que llevamos 1 hora y se me ha pasado volando. No sé si a las personas que nos acompañan también. Solamente me queda eso, agradeceros que hayáis compartido este ratito con nosotros. Esperar que repitamos en el futuro. Y bueno, ya solamente
decirle a todas las personas que nos han acompañado que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Os esperamos el próximo miércoles en un nuevo café y poco más, que os cuidéis mucho y que os quedéis en casa, trabajando, pero en casa, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Gracias.